Entiendo que por gestión de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, un juez decretó que debía darse al escrutinio público completo el expediente de la investigación del caso del asesinato de Colosio. Y eso sí que es una novedad, no teníamos el expediente completo, aunque al mismo tiempo es un expediente, Pepe, que tiene, pues, no sé, como puede ser que tenga como unos 174 tomos. Entonces, son millones de palabras, Héctor, que tú en tu novela concentras en 100,000 palabras. Yo lo que en realidad hice fue hacer una antología de la antología que había hecho, que hizo el último fiscal, el cuarto y último fiscal del caso Colosio, y yo creo que el más eficaz y el más efectivo de todos. Esos 174 tomos del expediente que tenía la investigación cuando Luis Raúl González Pérez terminó su encargo, él los puso en un orden extraordinario en solo 4 volúmenes, en solo 4 tomos, que se llama Informe de Investigación del Homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio. Lo estoy leyendo, aquí los tengo enfrente. Sí. Tiene solo 4 volúmenes, es decir, tiene cerca de 1,000,000 de palabras. El primer tomo es El crimen y sus circunstancias. El segundo tomo es El autor material. Este segundo tomo, Pepe, es quizá la investigación más exhaustiva que se haya hecho judicial en México sobre ningún individuo. Es la investigación sobre el gran personaje desconocido, el único que realmente no pertenece a las élites de toda esta historia, que es el asesino. Y esta investigación, Héctor, confirma que el asesino fue Mario Aburto y que el que está en la cárcel en Huimanguillo, Tabasco, desde hace tiempo encarcelado, desde que cometió el crimen hace 25 años, sí es el Mario Aburto, pero más allá, el misterio del crimen sigue intacto. Bueno, lo que sigue intacta es la certidumbre de la inmensa mayoría de los mexicanos de que Mario Aburto pudo haber sido el que mató, fue el que mató a Colosio, pero no fue un asesino solitario, sino fue la expresión de un complot, de una conspiración, como le quieras tú llamar. Y la aclaración de este complot es lo que la gente sigue echando de menos. Y son las preguntas que van saliendo y las certidumbres que van apareciendo. El actual secretario de Seguridad, entonces un colaborador muy cercano de Colosio, Alfonso Durazo, dijo públicamente: yo no creo, por razones subjetivas, admite, pero yo no creo en la versión del asesino solitario. Quiere decir que cree, como la inmensa mayoría de los mexicanos, en que este crimen fue producto de un complot. Yo creo, Pepe, he estado revisando, voy a hacer una serie la semana entrante, que los mexicanos tienen muy buenas razones para creer o para no creer esta versión del asesino solitario. Y esas buenas razones tienen que ver, Pepe, con la actuación, tú la recordarás muy bien, pero no sé si el auditorio, de los fiscales del caso, es decir, de la secuencia de la investigación del caso. Fue una comedia de errores, Héctor. Es increíble, porque la primera declaración del entonces procurador Diego Valadez es la misma noche, de una manera muy tajante y muy clara, decir que Mario Aburto está confeso de ese crimen y que es él quien mató a Leonardo Colosio y disparó los 2 disparos que tiene el cuerpo, uno que es el mortal de necesidad en la cabeza y el otro que es relativamente superficial en el abdomen. A partir de ese momento, Pepe, por la premura con que el procurador y el gobierno intentan calmar las dudas, apagar las dudas, por la premura con que se hace en ese ambiente que tú te acordarás de estupor, de miedo, de incertidumbre y de gran discordia política en las élites, nadie cree, todo el mundo empieza a dudar. Entonces, para resolver la duda traen a un fiscal de la absoluta confianza de la viuda de nuestra querida Diana Laura Miguel Montes. Y Miguel Montes llega y muy rápido, a unos cuantos días, descubre que en efecto hay un complot y da una conferencia de prensa mostrando cómo
los miembros del grupo Tucán que custodian a Luis Donaldo hacen un ballet siniestro en el cual van acomodando a Luis Donaldo al punto en donde le pueda disparar Mario Aburto. Por tanto, hay un complot, trae unos especialistas, te acordarás, de leer los labios, y construye la versión de que estos señores entre sí se hablaron y estaban haciendo un ballet ahí de la muerte para acercar a Colosio a su destino. Bueno, muy bien, se cae muy rápido esa hipótesis o esa explicación, y el propio Miguel Montes, meses después, creo que en julio de 94, hace otra conferencia de prensa y dice, ¿saben qué? Siempre sí fue un asesino solitario. Entonces pasa del complot y de decir la hipótesis del asesino solitario es insostenible, a meses después, 4 o 5 meses después, decir todo lo contrario. Naturalmente lo relevan del caso y entra una señora muy seria, tú te acordarás, Olga Islas, que lo que hace es un trabajo muy profesional de ordenar el expediente, que para ese momento ya es un enredo, e interrogar a Mario Aburto y acusarlo sólidamente para que lo sentencien, lo cual logra. Lo sentencian por homicidio doloso, creo que lo condenan a 42 años. Y otra cosa que hace Olga Islas es establecer cuáles son las líneas de investigación que están pendientes, cosas, dudas públicas que no se han aclarado. Entonces ella termina su cargo pues con el gobierno de Salinas en noviembre, ¿no? Sí, exactamente. En noviembre. Y entonces ahí entra el gobierno de Ernesto Zedillo, que tiene la decisión de poner la Procuraduría en manos de un panista, y la pone en manos de Antonio Lozano Gracia. Y a su vez pone la investigación de Colosio en manos de Pablo Chapa de Zanilla. Entonces Chapa de Zanilla, en lugar de seguir por el camino ordenado, serio de investigación que había marcado Olga Islas y despejar las incógnitas que quedaban en camino a completar realmente la investigación, lo que hace, si te acuerdas, es que regresa a la teoría de que hay un complot y dice que Mario Aburto no es el que disparó los 2 tiros que tiene Colosio en el cuerpo, sino que hay un segundo tirador. Y no solo dice esto, sino que identifica al segundo tirador. Se llama Otón Cortés, si me acuerdo bien. Otón Cortés, sí, y lo meten a la cárcel. Y lo mete preso. Es un chofer, un agente de la ayudantía de la campaña. Muy bien. Claro, cuando llegan las pruebas de Chapa al juez, empiezan a caer como un castillo de naipes, con la consecuencia de que, pues no sé, ya en el año de 96, un juez declara absuelto a Otón Cortés. Y entonces volvemos a la gigantesca falla de la Fiscalía, y la gente ya para ese momento, ¿sabes qué? Ya tenemos derecho a no creer nada de lo que venga de ahí. Porque la propia autoridad ha manoseado de tal manera, con tal falta de cuidado, de rigor, el caso, que yo creo que es perfectamente entendible que hasta la fecha nadie crea en los resultados de esa investigación. Cuando tú estuviste trabajando con tu novela, con la tragedia de Colosio, ¿sí? Que no pretende ser una investigación judicial, ni mucho menos periodística, simplemente estás reuniendo testimonios. ¿Tú te topaste con muchas contradicciones en las declaraciones de personajes de la élite política? Sí, bueno, porque lo que hace el cuarto fiscal es volver al camino del orden y el rigor judicial de Olga Islas, y empieza otra vez a ordenar el expediente y a establecer líneas de investigación, y se propone una cosa completamente insólita, despejar incluso las sospechas periodísticas que hay sobre el caso. Entonces hace un trabajo de investigación enorme durante los siguientes 4 años, y termina añadiendo 122 tomos al expediente. Y una de las cosas extraordinarias que hace, ya que hay la sospecha de que esto es producto de un complot político, lo que él hace es traer a los políticos involucrados en el caso, en el momento, a declarar. Del presidente de la República hasta el último columnista de la prensa capitalina. Entonces, eso
no lo conduce a descubrir un complot, pero lo que sí lo conduce es a ofrecerte un fresco extraordinario de las costumbres políticas de la época. No, y del año del 94, Héctor, que fue un año terrible. No hay que olvidar la muerte del cuñado del expresidente Salinas. Estamos hablando de José Francisco Ruiz Massieu, el padre de Claudia Ruiz Massieu. Absolutamente. Fíjate la diferencia entre, para poner este caso, con el caso, bueno, a ver, Luis Raúl González Pérez no concluye, porque no tiene elementos que haya un complot. Tampoco dice que no lo haya. Lo que él dice es, aquí está despejado todas las dudas que había, hasta donde dan los recursos judiciales, y aquí está probado, sin género de ninguna duda, que este señor llamado Mario Aburto, preso y consignado, está bien preso y bien consignado porque él es el autor material único del homicidio. Sí, material. Como no pueden encontrar pruebas del complot, pero tampoco dice que no hay complot. Entonces lo que hacen es una cosa astuta, inteligente, dejan el caso abierto, en reserva, por si hay en el tiempo pruebas que aparezcan que puedan permitir reabrir el caso y continuarlo. Y así ha estado el expediente en reserva, aunque se declaró jurídicamente cerrado al final del sexenio de Fox. El expediente mismo estuvo en reserva, clasificada, creo que hasta el año de 2035, hasta que este juez dijo no, entreguen el expediente a la opinión pública. Y ese es el momento que estamos, que es muy interesante. Ahora, yo dudo mucho que alguien pueda obtener de ese expediente, Pepe, una antología, una versión más acabada, más rigurosa que la que hizo Luis Raúl González Pérez, el actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Por cierto, estos 4 tomos son consultables hace mucho tiempo. Los puedes consultar, por ejemplo, en la revista Nexos, están hace años en la revista Nexos, en el sitio electrónico, y son perfectamente consultables, y yo creo que sería una buena idea, para no perderse en el gigantesco expediente que ha sido puesto a disposición del público, pues que los muy interesados pasaran primero por el trabajo de Luis Raúl González Pérez. De veras que les va a ahorrar muchísimo camino y muchísimas equivocaciones, porque todas las dudas que yo estoy viendo aparecer hoy en la prensa están respondidas muy bien y muy rigurosamente de esos tomos. Héctor, hoy dijo el presidente de la República en la conferencia mañanera en Palacio que este magnicidio no debe quedar impune. ¿Qué opinas? Muy bien. Pues le recomiendo al presidente que reinicie las investigaciones, reabra el caso y que empiece por sugerirle a su fiscal que le dé una visitada al lugar en donde dejó las cosas Luis Raúl González Pérez, porque le va a ahorrar realmente mucho trabajo. Yo lo que hice fue hacer una antología, Pepe, de esta antología. Y puse como en 100,000 palabras el 1,000,000 de palabras que están en esos 4 tomos. No escribí una palabra más que los títulos de los capítulos. Fui editando exactamente lo que está puesto en esos tomos. Por eso digo que es una novela sin ficción, no inventé nada. Todos los personajes son reales, dicen lo que dicen en los expedientes. Y el gran personaje de todo el asunto es Mario Aburto, que es, como te digo, la gente que probablemente ha sido investigada más exhaustivamente en la historia de México por una instancia judicial. En tu novela, La tragedia de Colosio, tampoco manifiestas una versión, digamos, personal del asesinato de Colosio, el más famoso de los últimos tiempos. Porque la prueba de que el asesino material es Aburto no es indudable para mí, pero entiendo que sea inverosímil. En el momento que yo publiqué esta novela, en el año 2004, habían publicado en el año 2003
una encuesta. Bueno, más del 80% de los mexicanos no creía en el asesino solitario. Y viendo la historia que te cuento, entiendo que la gente no crea esto. Ahora, el otro problema es que tú puedes creer que hubo el complot, pero la verdad es que no hay ningún indicio sólido que conduzca a explicar plenamente desde el punto de vista judicial un complot. Lo puedes manejar periodísticamente, literariamente, puedes inventar aquí y allá, pero pruebas no hay. Tampoco hay pruebas sólidas en contra de que simplemente no hubo el complot. Lo que sí se puede decir, hasta donde va el expediente, es que ahí no hay pruebas de eso. Sí, Héctor, te agradecemos muchísimo el hecho de haber podido compartir este recuerdo tuyo de la novela, de la tragedia de Colosio, que insistimos, no es una investigación judicial, ni siquiera periodística, es simplemente un recuento del recuento de los hechos, de lo que se tiene hasta ahora, ¿sí? Así es un relato, nada más. Es un relato.